El día de hoy vamos a ver cómo poder hacer una tabulación en Google Sheets. La ventaja de esta herramienta es que la tabulación se puede hacer de una forma muy sencilla y el cruce de datos de una forma aún más sencilla. Para ello tenemos una hoja en limpio en la cual vamos a agregar la información. En este caso tomaré de ejemplo la tabulación de datos de una investigación referente a la situación de la educación intercultural bilingüe en una comunidad garífuna de Honduras. En primer lugar, voy a utilizar estas dos primeras filas para rellenar cuáles son las variables de la investigación. La primera, por supuesto, tiene que ser el informante o el número de encuesta, ¿verdad? Los cuales llevarán números y se escribirán en cordillera. En este caso voy a utilizar un ejemplo de 20 encuestas. Posteriormente voy a escribir en esta parte de acá todo lo que corresponde a las variables sociales, que para el caso van a ser variables independientes. Entre ellas está el sexo, está la edad, el nivel educativo y la procedencia. Voy a combinar esta acá para identificar cuáles son las variantes independientes. Posteriormente comenzaré a escribir los datos correspondientes a las variables lingüísticas, ¿verdad? Entonces en este caso voy a escribir variables lingüísticas, que serían las variables dependientes. Entre ellas tenemos la lengua materna, quién le enseñó, vamos a escribir la pregunta, ¿quién le enseñó a hablar esa lengua? Luego, ¿qué lengua aprendió a leer y escribir en la escuela? ¿Y qué lengua prefiere para hablar? Con esto tendríamos un ejemplo bastante pequeño de la tabulación. Lo que haré ahora es poner un borde para poder identificar mejor, para poder identificar mejor las variables. Entonces, ya teniendo esto, puedo proceder a la tabulación. Ahora, ¿cuáles son las variantes de cada una? En el caso del sexo tenemos dos opciones, una que sea mujer y otra que sea hombre. En este caso no codificaremos cada una de nuestras respuestas, sino que escribiremos la palabra completa. ¿Cuál es la ventaja? Que una vez que yo quiera volver a escribir cualquiera de las variables, me va a aparecer y se puede autocompletar con un simple enter. En el caso de la edad, vamos a tener dos rangos etarios, ¿verdad? A los cuales podríamos llamar E1 y E2. Y en este caso podríamos hacer una anotación, ¿verdad? Que la podemos hacer acá como un comentario, el cual tendríamos que insertar y escribir que E1 corresponde a 22 a 30 años y E2 corresponde a mayores de 31 años. De esa forma no tendríamos que escribir los rangos de edad y sería más fácil la codificación. Otra forma de hacerlo es escribir directamente los rangos de edad, 22 a 30 y mayores de 31. Esto es dependiendo de la preferencia del tabulador. En cuanto al nivel educativo, tenemos tres opciones que sería primaria, secundaria y universidad o universitario. En este caso, al igual que en el de sexo, nosotros podemos
Solamente empezar a escribir la palabra y automáticamente se autocompletará. Eso facilita la tabulación de datos. En este caso solo son 20 encuestas, pero en otros casos pueden ser más encuestas. En el caso de la procedencia de esta investigación en particular, únicamente se estarán analizando los datos de personas procedentes de Río Esteban. Entonces, debido a que todos serían de Río Esteban, esta es una variable que no nos conviene tener. Esta variable la dejo ahora marcada, pero la podemos eliminar porque en realidad no es una variable, porque solo tiene una opción. En cuanto a la lengua materna, tenemos dos opciones. Una que sería el español y la otra que sería el garífuna. Estas lenguas también las podemos autocompletar, como pueden observar. Luego, ¿quién le enseñó a hablar esa lengua? Esto va a depender de qué persona se encargó de su educación preformal, por decirlo de alguna manera. Es decir, quién se comunicó con él o con ella dentro de su familia, ¿verdad? Generalmente esperaríamos que sea la mamá o el papá o el miembro de la familia que estuvo a cargo de esta persona. Entonces puede ser una respuesta padres, el abuelo, el tío, etc. Esta será una pregunta abierta a toda una serie de opciones. Y luego dice qué lengua aprendió a leer y a escribir en la escuela. De nuevo vamos a tener estas dos mismas variables en este caso, sea el español o el garífuna. Igualmente se podrán autocompletar. ¿Qué lengua prefiere hablar? Son las mismas dos variables que tenemos acá, las que vamos a tener en este caso. Entonces, la tabulación se vuelve extremadamente sencilla y con esto ya podemos proceder a trabajar.